Hola Géminis, estos son los mensajes del ser querido que ya no está. Los mensajes del ser querido que ya no está para las personas del signo Géminis en el mes de febrero. Géminis. Bien. Primer mensaje del ser querido. Si en febrero es como que si estás muy materialista, si estás muy urgido o tenés muchas ganas de hacer dinero, muchas ganas de hacer dinero, lo podés llegar a lograr mediante la carta de la lechuza invertida, mediante la comunicación. Una comunicación, pero una comunicación tranquila. Entonces, utilizar la comunicación para poder satisfacer esas ansias urgentes, impulsivas de tener dinero. Géminis también te está diciendo que no te aproveches, porque el loco invertido nos habla también un poco de falta de moral. No te aproveches tampoco demasiado la comunicación para satisfacer tus apetitos materiales. Bien. Bien, Géminis. Hay una mujer de Aries, Leo o Sagitario que te habla, se comunica con vos, pero no confíes demasiado en esta mujer, porque esta mujer te siembra dudas. Te siembra dudas, te siembra incertidumbres. Puede ser en el ámbito laboral, sí. Esto es para Géminis hombre y mujer, Bien, Géminis. De vuelta, ámbito laboral.
Fíjate que el rey de bastos da toda la vuelta, mira el 5 de oro invertido. Géminis puede estar observando problemas económicos o una mala situación laboral. Y es que sí, hay situaciones de estancamiento, pero ¿qué te dice el ser querido? Que lo vas a resolver, que estas cuestiones laborales se resuelven. Se resuelven. Bien. Después, de vuelta, a nivel laboral, Géminis, no escuches tanto a esta mujer, repito, puede ser de Aries, Leo, Sagitario, o puede ser una mujer que te hable en relación a tu trabajo, a tu economía. ¿Por qué? Porque va a ser como un castigo escuchar a esta persona, porque te llena el corazón de tristeza, de mala onda, como que te va a ir mal en el trabajo, te tira para abajo. Esta mujer, Aries, Leo, Sagitario, te tira para abajo. ¿eh? O es una mujer que está vinculada al mundo laboral. ¿Mm? De vuelta, y fíjate muy, muy en relación a esto, a lo que te dije anteriormente. Eh, Muchas veces es necesario cortar vínculos o distanciarse de gente buena. Porque, ¿por qué? Aunque sea buena, si esta persona te debilita mediante la comunicación, o sea, puede ser una excelente persona, pero si es una persona que te debilita, que te llena de mala onda, que es una persona pesimista, que de alguna manera te debilita con la comunicación, es preferible cortar. ¿Mm? Bien. De vuelta, te está hablando de esto de lograr el bienestar, ¿eh? Lograr el bienestar con una actitud de conquista, la claridad en la comunicación. De vuelta. Febrero, eh, podés lograr ese bienestar que querés mediante la comunicación. Estoy recordando el horóscopo de Géminis, que había salido justamente que en febrero, y por eso lo recuerdo, aparte porque yo soy Géminis y como que lo recuerdo, ¿no? Que le iba a resultar muy difícil comunicarse. Y fíjate que una cosa no contradice la otra. Acá te está diciendo que lográs el bienestar con la comunicación. Y en el horóscopo te había salido que te iba a resultar muy difícil comunicarte. Pero eso no quita, el que te resulte difícil comunicarte, no quita que logres el bienestar a través de la comunicación. Bien, porque me acordé de eso. Bien. Bien. Fíjate, la carta de el loco rey de bastos, la carta de la cruz invertida, mediante uno de los significados del loco, tiene muchos significados negativos. Y acá hay uno de los significados que me llama la atención, que no es ni negativo ni positivo, depende del contexto, ¿no? La impulsividad. En este caso lo noto como algo positivo. La impulsividad de Géminis te está diciendo este mensaje, que tu impulsividad a nivel laboral te puede traer bienestar. O sea, ¿qué te diría este ser querido? A nivel laboral por ahí no te frenes. No te frenes o no te cohibas o no te limites. Por ahí un pensamiento o una actitud impulsiva te puede traer beneficios a nivel laboral.
De vuelta, beneficios a nivel económico, pese a obstáculos que tenés que resolver con tenacidad. O sea, hay beneficios, sí, pero eh, no caen de los árboles los billetes. Hay beneficios económicos, pero vas a tener que resolver obstáculos y ponerle garra. De vuelta, Géminis, si tenés apetito de dinero, vas a celebrar con tu claridad mental. O sea, eh, como que vas a tener la mente predispuesta a generar buenos resultados económicos. Bueno, tranquilidad en el trabajo, la comunicación. Bien, cuídate acá. Está muy mal aspectada una mujer de Aries, Leo, Sagitario. Te conviene cortar con esta mujer o tomar distancia. ¿Mm? Géminis, mujer. Puede aparecer un viejo amor que puede ser de Aries, Leo, Sagitario o Cáncer, Escorpio, Piscis. No es malo, no es mala persona. Lo que sí, por ahí es muy celoso o está bajoneado. Bien. Eh, ¿Qué te dice el tarot o este mensaje? Que le pidas a esa persona si regresa que sea transparente. ¿Qué es lo que quiere con vos? ¿Eh? Para ahí poder tomar algún tipo de decisión. Bien. De vuelta, no, Géminis, seas hombre o mujer. Acá te dice que la impulsividad, el no pensar demasiado las cosas, te puede dar buenos resultados. Y acá te está diciendo lo mismo, pero planteándolo de otra manera. Déjate de pensar, déjate de reflexionar tanto, porque eso no te ayuda en tu economía, en lo más mínimo. No es, febrero no es un mes para pensar demasiado, darle muchas vueltas a las cosas, sino para que se te ocurra algo y actuar, y sobre la marcha resolver. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.